Buenos días, Malena Fabregat, Buenos días, Eva. presidenta del Comité de Sociología de la Salud de la Federación Española de Sociólogos, vicedecana de Relaciones Institucionales, Igualdad y Movilidad de la Facultad de Económicas Empresariales y especialista en Sociología de la Innovación, que nos viene al pelo al Laboratorio Ciudadano de Alicante, ASFILAB, que, como sabéis, es una iniciativa de la Consellería de Innovación, Universidad de Sociedad Digital y de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante. El Laboratorio Ciudadano se ha concebido como una estrategia, como una metodología participativa en la que ciudadanos, administraciones, empresas y centros académicos, del que formas tu parte, definen, construyen y cooperan para dar solución a retos de la ciudad. En este sentido, quería yo que nos hicieras tu aportación sobre la problemática principal que consideras tú de Alicante en el ámbito social. ¿Cuál es el problema que verías tú más acuciante en la ciudad de Alicante? Bueno, no viviendo yo en la ciudad de Alicante, pero conociendo un poco las características de cualquier ciudad ¿no? similar a la ciudad de Alicante, yo creo que podríamos seguramente detenernos a lo mejor en cuestiones específicas, ¿no? De las que podemos hablar luego si quieres. Pero yo creo que al final hay una acción esencial que es la que de alguna manera requiere la mejora de la calidad de vida, de las condiciones y de las oportunidades que ofrecen nuestras ciudades, y es la lucha contra las desigualdades. Al final nos preocupan cuestiones, antes hablabas de la salud, nos preocupa la educación de nuestros jóvenes, nos preocupa la autonomía de nuestras personas mayores, nos preocupan los estilos de vida saludables de los ciudadanos de los lugares donde vivimos, pero al final será probablemente también una formación profesional como socióloga, pero creo que en la base de todas esas problemáticas está la desigualdad y la fragilidad de algunos grupos poblacionales. Entonces hay muchas de estas cuestiones que efectivamente requieren un abordaje específico, pero sobre las que no conseguimos un verdadero impacto si no estamos trabajando en la base de la desigualdad. Y creo que en ese sentido ese debería ser el eje prioritario de actuación para cualquiera que tenga que decidir cuál es la acción política, ¿no? Y en qué camino debemos ir articulando una ciudad que progresa adecuadamente, ¿no? Para conseguir un cambio social positivo. Está en línea con lo que decía tu compañero Liberto Carratalá, y a él también le planteamos, perdón, en este sentido que me hablas también de desigualdades en la ciudad, ¿cuál sería la meta deseable para la sociedad alicantina? ¿A dónde deberíamos de tratar de llegar en un consenso para abordar esta problemática de las desigualdades? Bueno, es que podemos hablar de diferentes tipos de desigualdades y cada una de ellas requiere también de abordajes diferentes. Entonces, hay algunas de las que habitualmente no aparecen en las reflexiones de los expertos que tienen que ver pues, con desigualdades de tipo económico, ¿no? Y ahí evidentemente pues, hay políticas de inserción laboral, de igualdad de oportunidades para la formación en la infancia, conseguir que desde la escuela de alguna manera aminoremos esas diferencias de origen, que de verdad la educación pública y la que no es pública, pero especialmente la pública, contribuya de alguna manera a eliminar esos sesgos que nos condicionan desde la infancia hasta que somos adultos. Pues de alguna manera yo creo que debemos abordar las diferentes desigualdades y en los momentos de la vida en los que suelen hacer los estragos esenciales. Yo, desde ese punto de vista, quizá también es por el pasado en el que he trabajado durante mucho tiempo con la infancia, creo que debemos empezar a trabajar desde el principio. Debemos sentar bien las bases y trabajar con las niñas y con los niños, no solo para, como te comentaba, aminorar sus diferencias de origen, sino para empoderarlos y para que sepan que como ciudadanos tienen derecho, ¿no? a disfrutar de la vida en igualdad de oportunidades o con las ayudas, ¿no? que las estructuras puedan ofrecerles para compensar, ¿no? ese punto de partida quizá en desventaja. Yo te diría que el lugar esencial desde que el partir es la infancia, pero evidentemente muchos no somos ya niños
y también requerimos, ¿no?, trabajar en esa dirección. Y en ese sentido, pues creo que hay mucho que hacer en la juventud alicantina. Creo que tenemos que hablar en positivo de los jóvenes que van a ser el futuro. Ahora ya que voy teniendo años me doy cuenta de que van a ser el futuro muy pronto, porque el tiempo pasa volando. Entonces creo que hay que prestar especial atención también a los adultos jóvenes y escucharles, atendiendo sus necesidades, sus requerimientos y su forma de entender la vida, que es legítima como la nuestra. Y por supuesto luego pues el momento, ¿no?, de la adultez, en el que uno tiene que asumir muchas cargas familiares, laborales, donde también se producen grandes desigualdades en función de nuestra situación particular, y cómo no, pues garantizar en la medida de lo posible un envejecimiento activo, digno, saludable, que de alguna manera nos permita pues hacer un balance positivo de nuestra aventura vital, ¿no? Creo que tenemos diferentes momentos en la vida en los que atender, y las edades pueden ser un buen marcador para establecer las políticas diferenciadas con respecto a las desigualdades. Y luego, bueno, pues tenemos otras desigualdades que no están tan vinculadas a la historia de vida, que tienen que ver con el género, que también, pues evidentemente, forman parte de una estructura desigual que reproducimos una y otra vez y a la que también hay que atender, ¿no? Y que no dependen tanto de lo económico, del capital cultural y social que tenemos, sino de nuestro sexo al nacer y de cómo eso condiciona nuestra educación y todas las expectativas que tenemos sobre lo que puede ser nuestra vida, y de alguna manera también la capacidad que tenemos para acceder a los recursos, ¿no?, que a las mujeres penaliza sustancialmente a lo largo de las diferentes etapas vitales. Pasaría entonces, según tú, la solución pasaría por abordar en la escuela, escuchar a la gente joven, garantizar un equilibrio, una vejez para nuestros mayores. Pasaría un poco por el tamiz de atender a las necesidades y las idiosincrasias de las edades distintas fuera de la infancia. Sí, creo que la clave es entender que en el ciclo vital se presentan necesidades distintas y que debemos abordarlas desde el inicio, pero diferenciándolas. Y creo que sobre todo hay una cuestión que es fundamental. No se trata tanto, a veces tenemos esa idea, ¿no?, de la administración paternalista que ofrece soluciones desde los expertos, ¿no?, como en esta entrevista que estamos haciendo ahora, desde los que han tenido una preparación específica para el desempeño, ¿no?, de esa acción social, pero yo creo que es el momento también de cambiar de alguna manera las formas de hacer política y que los ciudadanos sean protagonistas de esos procesos. Hay veces que las personas que podemos tener una influencia en cómo hacemos las cosas tenemos ya, como decíamos antes, una trayectoria vital que evidentemente pues, nos da seguramente una sabiduría que conviene aprovechar, unas experiencias que se pueden poner a disposición de los demás, pero yo creo que también tenemos que estar dispuestos a escuchar y no solo a escuchar y luego decidir qué tenemos que hacer, sino a co-trabajar con las personas a las que tenemos que atender. Entonces hay que empezar a trabajar, yo creo, desde una perspectiva más horizontal, porque estamos muy acostumbrados a la jerarquía, a la verticalidad. Y si hablamos de participación, como hacías tú, Eva, al inicio de esta charla, pues hay que tener muy claro qué entendemos por participación e inclusión, y eso requiere de una flexibilidad mental, incluso te diría emocional, que integre al ciudadano desde el principio de los procesos de toma de decisiones hasta el final, incluyendo la evaluación de los mismos, ¿no?, y la implementación y la evaluación. Participación, coeducación, compromiso. ¿Cuál sería la función que asignarías al laboratorio ciudadano de la ciudad de Alicante? Para ti, ¿cuál sería tu ideal, lo que debe de ser un laboratorio ciudadano en Alicante? Pues mira, pensaba antes, hace unos minutos, cuando finalmente hemos podido acordar el momento para encontrarnos, que cuando uno piensa en el laboratorio, y el término es adecuado porque estamos hablando de atrevernos a ensayar soluciones novedosas para problemas, ¿no?, estructurales, admitir también el componente, digamos, de riesgo inherente a esa innovación, pero cuando pensamos en un laboratorio uno tiende a figurarse en un entorno cerrado, ¿no? Entonces, yo creo que siendo oportuno el término laboratorio, porque efectivamente nos da la idea de que vamos a asumir un riesgo
que es propio de buscar Los soluciones experimentos. nuevas, ¿no? Probablemente necesitamos un laboratorio que esté muy abierto. Yo pienso siempre en que nuestra obsesión por la seguridad, ¿no? en las ciudades contemporáneas de alguna manera nos ha hecho renunciar a los espacios públicos. Y cada vez cuesta más encontrar lugares donde la gente hable de lo que necesita y de lo que propondría como solución en la arena pública. Entonces, de alguna manera yo creo que evidentemente es una iniciativa fundamental, sobre todo si hablamos de esto que estábamos comentando ahora, ¿no? De la participación y de la inclusión, pero que para que eso se produzca no necesitamos solo un laboratorio, ¿no? Donde reflexionar, sino, digamos, un concepto abierto que pueda, que tenga más que ver con lo que va a ocurrir y no con dónde va a ocurrir, y que lo podamos trasladar a diferentes entornos urbanos para que de verdad funcione como un lugar donde esa inclusión, esa participación y ese empoderamiento, esa sensación del ciudadano de que forma parte de la acción política, también como una responsabilidad, no solo como un derecho, sino como una responsabilidad, que encontremos, ¿no? Que seamos capaces de hacer un laboratorio que ocupe los espacios públicos y que desde allí obtenga sus soluciones y sus conclusiones. Muy bien, pues muy interesante lo que aportas de espacios abiertos para la co-creación y donde realmente haya, lo que decíamos con Liberto, unos derechos pero también unos compromisos, y de incidir en la necesidad del entrenamiento, de la educación para esto, porque no estamos preparados ni por edades ni por cultura, ¿no? Pues ha sido muy interesante, te agradecemos muchísimo esta cortita aportación y esperamos que estés con nosotros en las jornadas y que todo salga bien. Va a ser muy divertido, yo creo que te va a gustar, es una ocasión de probar esta coctelera que es el laboratorio, y esperamos que todo salga a vuestro gusto. Estoy segura de que sí, Eva. Yo creo que es muy interesante. Hay que explorar el camino para aprender, ¿no? A disfrutarlo y a sacarle partido. Pero al final yo creo que este tipo de encuentros nos humanizan a todos. Entonces es importante para que podamos comunicarnos que el ciudadano entienda que el político, que el técnico es una persona como él, y que en ese proceso de humanizarnos podemos crear cosas interesantes juntos en beneficio de todos. Así que creo que va a ser una oportunidad estupenda para aprender juntos. Muy bien, pues nos vemos entonces en las jornadas, que tenemos mucho Fenómeno. que compartir entonces. Gracias. Ahí estaremos. Un saludo, Eva. Gracias por todo.